Saludos para todos, estimados aprendices del Centro CEDAGRO, la Regional Atlántico del SENA. Soy su instructor Jorge Buriticá, instructor de la competencia de reconocer recursos financieros. El día de hoy traemos una nueva clase para aportar en los conocimientos de ustedes. Bienvenidos. Sabemos todos que para nuestra profesión, para nuestra competencia, hay un tema muy importante que son los soportes contables. Como bien lo hemos comentado en clase, un auxiliar de contabilidad o un contador no puede realizar ningún tipo de registro de contabilidad, no puede hacer ninguna imputación contable si no tiene a la mano un soporte. Entonces los soportes serán esos elementos de prueba para las operaciones, para las transacciones y para obviamente los reconocimientos en contabilidad. Entonces empezamos. Bienvenidos al SENA, Centro CEDAGRO de la Regional Atlántico. Vamos a hablar de soportes contables el día de hoy, como ya lo habíamos hablado en la introducción de este video tutorial de esta clase. Entonces, esto hace referencia a la competencia reconocer recursos financieros que imparto yo, instructor Jorge Buriticá, y ahí aparece pues mi correo que ya todos ustedes conocen. Bien, primero tenemos que empezar por saber qué son los soportes contables. Entonces los soportes de contabilidad, como lo dijimos en un principio, es ese respaldo, esa evidencia que sirve de base para registrar las operaciones en la contabilidad de la empresa. Entonces toda operación mercantil tiene como base o como respaldo pues un soporte, un documento. Entonces esos son los soportes de la contabilidad, que repito, no se puede hacer ninguna contabilización sin un soporte en la mano. Muchas veces en las empresas se incurren en el error de que realizan contabilización porque el jefe necesita rápido pagar una factura y la factura no está causada. Entonces hacen un cálculo en una de rapidez, utilizan una calculadora para verificar la información y resulta que le dan el dato al tesorero y el tesorero viene y paga un valor que le suministran de manera informal. Pero resulta que cuando en la empresa realizan realmente la causación con el soporte en la mano, entonces se dan cuenta de que dejaron de aplicar alguna retención, dejaron de tener en cuenta algún concepto, porque como no se tenía el soporte a la mano, se incurren en errores. Entonces esos errores para la empresa suelen ser costosos. Los errores pueden ser de dos formas: o que se le pague más a un proveedor, o que se le pague menos a un proveedor, o también puede que le cobremos de más a un cliente, o que le estemos cobrando de más a un cliente, o que un cliente nos pague de menos. Entonces, de acuerdo a la organización de los soportes, deben contener como mínimo la siguiente información. Todos los soportes contables deben tener la razón social, es decir, el nombre de la empresa, el número y fecha en la cual se elaboró, la descripción y la firma. Todo soporte debe ir firmado. Facturas, recibos, sean soportes internos o externos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la clasificación de los soportes. Dice que los documentos que soportan la contabilidad se clasifican de dos formas, que son soportes internos y soportes externos. Veamos los soportes internos. Son los que emite la empresa y sirven para registrar operaciones que no afectan a terceros, es decir, soportes que te manejan al interior de la empresa. Es decir, aquellos documentos que soportan algunas transacciones contables, pero que no salen de la empresa. Por ejemplo, las notas de contabilidad o los comprobantes de contabilidad. Muchas veces las notas de contabilidad nos sirven para hacer esos ajustes que necesitamos en la contabilidad. Todos los meses las empresas tienen que hacer conciliación bancaria. Siempre la conciliación bancaria nos están arrojando ajustes que debemos hacer. Entonces, ¿cuál será el soporte de esos ajustes? Pues obvio, el soporte para esos ajustes será una nota de contabilidad en este caso. ¿De acuerdo? Pues bien, los soportes externos, como su nombre le indica, son los documentos que se producen al realizar operaciones con terceros.
¿Ok? Ya sabemos cuáles son los diferentes terceros que intervienen en una empresa. Entonces, esas operaciones, esos documentos normalmente salen de la empresa. Por ejemplo, tenemos el recibo de caja, el recibo de una consignación, una factura, un comprobante de venta con una tarjeta de crédito, los cheques, los comprobantes de egreso, las letras de cambio, pagaré, recibo de caja menor, etcétera, etcétera. Nota débito y nota crédito. Pero ojo, no son las mismas notas débito que utilizamos para los ajustes de las conciliaciones bancarias, porque aquellas son notas débito y nota crédito bancaria y estas son nota débito y nota crédito con nuestros clientes y nuestros proveedores. Por lo tanto, esas notas sí salen de la empresa, si son externas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que dentro de los soportes de contabilidad hay títulos valores. Entonces, allí los clasificamos de manera amplia, de manera general. Dentro de los soportes tenemos entonces también algunos títulos valores. Pero entonces, ¿qué son los títulos valores? Son los documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Es decir, aquellos soportes que en algún momento tienen una equivalencia en dinero o que tienen una equivalencia o tienen una representación económica en dinero. Entonces, los soportes o los títulos valores en este caso son de diferentes tipos. Veamos a ver de qué tipo se refiere la legislación colombiana en cuanto a los títulos valores. El artículo 619 del Código de Comercio enseña que los títulos valores pueden ser, ojo, de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o de representación de mercancía. Entonces todos ellos tienen una representación económica. ¿En cuál nos vamos a centrar más nosotros? Vamos a centrarnos más en aquellos soportes de contenido crediticio, que son los que normalmente las empresas manejan en las diferentes operaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que los de contenido crediticio dice un título valor es de contenido crediticio cuando el objeto sobre el cual recae la prestación que puede exigirse como efecto de ese título es dinero. Entonces quiere decir que ese título crediticio está representado en dinero, en moneda legal. Entonces ellos se clasifican en cheques, letras de cambio, pagarés y bonos. Entonces tenemos que estos son títulos valores. Todos tenemos conocimiento de que el cheque representa un dinero, que cuando tenemos un cheque que está a nuestro nombre o que está al portador, podemos intercambiarlo por dinero en un banco. Ok, entonces leamos un momentico lo que dice el cheque. En la medida que se trata de un título valor en el cual va impresa una orden de pago dirigida por el librador. En este caso, el librador es la persona dueña de la cuenta corriente, dueña de la chequera. ¿Contra quién libra el cheque? Contra el librado. Entonces, en este caso tenemos que el dueño de la plata, el dueño de la chequera, se denomina librador. Y el quien paga el dinero que representa el cheque, en este caso el librado, se denomina el banco. Es decir, el banco se denomina librado. ¿Ok? A fin de que se pague la suma determinada de dinero inserta en el documento. Entonces, el librador le dice al librado, es decir, al banco, páguele al portador o páguele al dueño del documento, en este caso el cheque, el valor que está representado. Bien, tenemos la letra de cambio. Y dice que la letra de cambio también es con un librador, dada por un librador contra un girador, que igualmente pague una suma determinada en dinero. Este tipo de soporte se utiliza para respaldar obligaciones, como ya lo habíamos dicho. Entonces, es el soporte o es el derecho legal que le da a un acreedor a interponer algún tipo de recurso legal para que el acreedor le pague la deuda. Entonces, en este caso, la letra de cambio se constituye en un título valor. ¿De acuerdo? También tenemos el pagaré. El pagaré hace, digamos que las mismas funciones que la letra de cambio, pero el pagaré lo utilizan las entidades financieras. ¿Ok? Los bonos también representan un título valor porque son las inversiones que hacen las empresas. ¿Ok? Entonces, cuando una empresa compra bonos de otra empresa,
hace una inversión y espera recibir de ese dinero, de ese recurso invertido, obtener un reembolso de una suma determinada. Eso se pacta con los bonos y el bono entonces constituye también un título valor. Por acá tenemos el certificado de depósito a término. Es ese soporte, ese título valor en el cual una persona natural o jurídica en una entidad financiera lleva un dinero, hace un ahorro y ese ahorro, ese dinero le permite una rentabilidad. Entonces esto se utiliza con las entidades financieras, el certificado de depósito a término. Eso es lo que nosotros conocemos normalmente como CDT. Tenemos la factura. La factura entonces es el documento que nos ampara la propiedad en una operación mercantil. ¿Ok? Entonces con la factura nosotros tenemos la posibilidad de demostrar quién es el titular de ese bien. ¿Ok? Entonces la factura se convierte también en un título valor. Lo que de pronto no mucha gente conoce es que la factura se puede endosar. Es decir, si yo tengo un bien que está a mi nombre, obviamente la factura está a mi nombre, la factura dice quién es el poseedor, pero yo puedo endosar esa factura en la parte de atrás si yo ese bien decido venderla. Es decir, yo no tengo que elaborar una nueva factura, yo como persona natural, para trasladar o para traspasar el dominio de ese bien. Entonces se puede endosar la factura y trasladar el dominio del bien que se haya negociado. Factura cambiaria. Esto se utiliza también con los transportadores. Es aquello que utilizan las empresas de transporte para obtener el pago de los fletes. ¿Ok? Entonces se utiliza la factura cambiaria. El bono de prenda. Bueno, muy poca gente, muy pocas personas conocen el tema del bono de prenda. Hay algunas entidades financieras que tienen un sistema de prenda, es decir, esas entidades financieras otorgan créditos a cambio de una prenda en garantía. Entonces, a veces o normalmente podemos pensar que de pronto estamos hablando de los créditos hipotecarios o de un crédito de vehículo, donde el bien, en este caso el vehículo o el inmueble, quedan pignorados o quedan, pignorados ante la entidad financiera. También hay entidades financieras que reciben materiales preciosos como el oro, que también pueden ser utilizados como prenda. Entonces, de ahí es donde se utiliza más que todo ese soporte o ese título valor del cual estamos mencionando como bono en prenda. Ok, como vamos hasta este momento, creería que vamos bien. Cualquier inquietud la vamos a resolver después que terminemos este video tutorial. La nota de contabilidad. Bueno, este es un documento soporte en el cual es muy importante que se le dedique especial atención. Entonces miren lo que dice. Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable específico, como es el caso de los asientos de corrección, de depreciaciones, amortizaciones, ajustes y cierre. Recordemos que dijimos al iniciar esta presentación que todo registro contable, todo reconocimiento contable tiene que tener un soporte. Pues bien, muchas veces o muchas operaciones como las que acabamos de mencionar, por ejemplo, una corrección por un error, el cálculo de las depreciaciones, el cálculo de las amortizaciones, los ajustes que se hacen, como habíamos mencionado, con las conciliaciones bancarias y los ajustes de cierre. Esos ajustes se hacen, se utiliza como soporte una nota de contabilidad. Entonces aquí tenemos como especie de un ejemplo de una nota de contabilidad de una empresa donde la empresa comercial andina consigna en el Banco Comercio una suma de 250.000 pesos, pero lo registra por 230.000. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia de 20.000 pesos. La consignación me dice que la hizo por 250.000, pero por error de la persona que está haciendo que está registrando, que está reconociendo esa partida en la contabilidad de la empresa, se equivocó y en vez de 250.000, que fue el valor realmente consignado, pues registró 230.000. Ahí hay un error. Entonces, ¿cómo se corrige ese error? Obviamente tengo que registrar en las partidas lo que quedó
pendiente por registrar. En este caso faltaron 20.000 pesos en el banco y esos 20.000 pesos salieron de caja. Entonces podemos ver que está banco débito con 20.000 y crédito caja con 20.000 para poder ajustar la operación. Pero el soporte de esa operación, que es producto de un error, se hizo con una nota de contabilidad. Entonces aquí tenemos como especie de un ejemplo. Ahí vemos que utilizamos, que el ejemplo tiene, la gráfica tiene la columna parcial, pero hoy por hoy la columna parcial no se utiliza en contabilidad. Los software contables no utilizan la columna parcial. Aquí tenemos otra columna, un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de una nota de contabilidad de un formato Legis. Ok, bien. Vamos a hablar de los comprobantes de contabilidad. Bien, ¿qué es, según el artículo 53, inciso número 2, el comprobante de contabilidad? Es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación. Es decir, aquí es donde se hace el registro contable. Aquí me dice el artículo 53, inciso 2, que se elabora previo, pero hoy por hoy se utilizan los software contables en los cuales se elaboran directamente los comprobantes de contabilidad, y tenemos que los comprobantes de contabilidad surten una importancia muy grande, porque obviamente ahí es donde se lleva el registro en forma cronológica de todas las transacciones que se realizan en la empresa. Como lo indicaba, hoy por hoy los software contables vienen con todos los comprobantes de contabilidad que se necesite. ¿Qué vamos a hacer para preparar antes de realizar un registro contable? Siempre tenemos la precaución de que los registros de la contabilidad en los comprobantes se utilizan siempre en idioma castellano. Colombia se enumeran consecutivamente. Los comprobantes de contabilidad no tienen que venir con una numeración e incluso una codificación de acuerdo al software, donde se puede identificar con un número prefijo a qué tipo de comprobante de contabilidad se refiere, porque un comprobante de egreso es muy diferente, o puede ser muy diferente de un comprobante de nómina, por ejemplo, o un comprobante de causación de una cuenta por pagar o de una compra, etcétera. Entonces los comprobantes vendrán de acuerdo al software, obviamente con algún prefijo que lo identifique qué tipo de comprobante es, y obviamente con una numeración que tiene que ser consecutiva. Y ojo, esta numeración no puede ser alterada de manera manual, ¿de acuerdo? Se debe indicar la fecha, origen, descripción, cuantía, es decir, todo lo que nosotros normalmente hacemos al momento de realizar un registro contable en el comprobante. La descripción de las cuentas, las transacciones por palabras, códigos o símbolos numéricos. Debemos describir las operaciones en los comprobantes de contabilidad y debemos ser lo más conciso, lo más preciso posible. No es que en la descripción de un comprobante de contabilidad vamos a redactar toda una historia, no, debe ser algo muy corto, muy preciso y muy conciso de la operación que se está registrando. ¿Por qué se realiza descripción precisa y concisa de la operación? Porque resulta que allí se describe qué fue lo que ocurrió, cuál fue el hecho económico que se está registrando. Entonces, para efectos de auditoría, cualquier persona que venga a auditar esa operación, con leer la descripción tendrá claro de qué se trata la operación que se registró, y allí también se pueden detectar posibles errores, porque de pronto en la descripción dice una cosa y resulta que las cuentas contables que se están utilizando en el comprobante no corresponden a la operación descrita. Ok. Dice que se pueden elaborar por día, por semana, cada 15 días o mes. Eso es lo que dice la normatividad contable, pero resulta que normalmente las operaciones van de acuerdo a lo que se esté haciendo. Se puede hacer un comprobante de contabilidad por cada una de las transacciones que lleguen en la empresa, o se pueden acumular varias transacciones y se realizan en un solo comprobante. Eso es lo define la empresa, lo define pues el líder de contabilidad de la empresa.
Dicen que los comprobantes de contabilidad deben tener anexos a algunos soportes contables. Obvio, en los comprobantes de contabilidad deben quedar anexos los soportes de la operación que se está realizando. Bien, bueno, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de comprobantes de contabilidad. Puede ser uno de saldos iniciales, se utiliza siempre para los saldos iniciales de las vigencias, para las aperturas. Y comprobantes contables para inversiones, para tesorerías, para ventas, para compras, nómina, costos, ajustes y cierre. Entonces son los diferentes tipos contables. Estos diferentes tipos de comprobantes de contabilidad, ¿quién los define? Pues lo define el contador o líder de contabilidad, el gerente financiero, es decir, la persona que lidera el tema financiero en una empresa. Podrá definir cuáles son los diferentes comprobantes de contabilidad que va a utilizar la empresa y también cuáles serían pues los prefijos que va a utilizar para poder identificar cada uno de ellos. Aquí tenemos un comprobante de contabilidad, no difiere mucho de lo que nosotros utilizamos normalmente cuando estamos realizando las operaciones, los talleres en clase. Entonces vemos que aquí este está a 4 dígitos. Si bien tiene columna parcial, se dan cuenta que no está utilizada la columna parcial en el asiento, ¿ok? En los registros contables. Entonces tiene un contabilizado, debe ir firmado por quien contabilizó y debe ir firmado por quien aprobó, porque en la contabilidad una persona realiza la operación y otra persona debe revisar esa contabilidad. Porque es que una persona no puede contabilizar y aprobar al mismo tiempo, no podemos ser jueces y partes. Eso tiende a errores. Cuando la persona en una empresa la contabilidad la maneja el contador, y ya lo hemos mencionado muchas veces en clase, y resulta que el contador es el que hace las causaciones, el contador es el que hace la liquidación de la nómina, el contador es el que paga, es decir, hace las veces de tesorero, y entonces eso es muy factible o se presta para que se cometan errores o se cometan imprudencias. Entonces debe haber siempre una persona que hace la contabilización y otra persona que revisa que esa contabilización esté bien. De esa manera se minimizan los errores en la contabilidad y muchas veces esos errores en contabilidad pues suelen costar dinero. Ok, entonces aquí tenemos también un ejemplo. Aquí nos da como especie de un ejercicio para realizar. Obviamente no lo vamos a resolver y es una situación o un hecho económico que se debe registrar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por acá que esto sería todo para hablar de los soportes y los títulos valores en contabilidad. Les voy a hacer llegar un taller donde ustedes podrán poner en práctica este tema de los soportes y de los títulos valores. Es para mí un placer. Muchísimas gracias por toda la atención dispensada. Muchísimas gracias y muchas bendiciones, jóvenes.